ayer, otra actividad verde. Una marcha, una caravana que comenzó en Baní para llegar hasta Punta Catalina. La policía no permitió que la caravana llegara hasta las instalaciones de Punta Catalina. Eso se entiende, que no permitieran que la gente llegara hasta la planta misma. Al menos no hubo represión, no hubo macanazos, no hubo lacrimógenas ni nada de eso. Y además el propósito de esa caravana se cumplió porque era llamar la atención para señalar la barbaridad de que el gobierno siga trabajando con una empresa que paga sobornos y que siga con una empresa que en el caso específico de Punta Catalina, señores, la Procuraduría General de la República de este gobierno dice que se pagó sobornos para la aprobación en el Congreso del financiamiento. Sí, el mismo gobierno lo dice la comisión también de Punta Catalina. El gobierno insiste en continuar con una empresa que paga sobornos, una empresa delincuente que financia campañas. Eso es todo. Y estos ciudadanos, este movimiento verde, tiene toda la razón. Lo que fue allí fue a llamar la atención sobre esa barbaridad. Y por supuesto que la llamó. Y la autoridad la ayudó, impidiéndole el paso. Observen que no hubo violencia de ninguna de las partes. Las protestas del movimiento verde se caracterizan por su carácter pacífico y simplemente allí se dijo lo que había que decir acerca de eso. Esa es la realidad. El movimiento verde, lo voy a reiterar, debería tomar en consideración, debería contemplar poner querellas, abrir expedientes, llevar expedientes a la justicia, de aquello de lo que se tenga constancia. Y hay un caso flagrante que no necesita darle vuelta para probarlo, y es, por ejemplo, los miembros del Tribunal Superior Electoral anterior, que se asignaron ellos mismos unos salarios en violación a las leyes, y debería haber un expediente, ya que no lo hace el Ministerio Público, que está en el deber de hacerlo, obviamente no lo va a hacer, eran su gente, eran políticos puestos por ellos ahí, pero no hay cosa más contundente que poner a prueba los mecanismos judiciales, y resulta que estos son hechos probados. De todas maneras, qué bueno que hay un movimiento como ese, que mantiene despierta la conciencia de los ciudadanos dominicanos. Llama la atención, Uchi, que el movimiento hizo 3 actividades digamos que en 8 días. Tuvo la marcha de Bonao, el miércoles la de Moca y luego la de Peravia. Sí. Así que hemos tenido informes relacionados con la preparación de otras marchas provinciales, algunas de las cuales apuntan a tener casi un carácter regional, como la de Barahona, que se está preparando, me parece que para finales de este mes, convocando a toda la región en Riquillo. Recordemos que la Marcha del Sur se realizó en Asua, donde se convocó de manera oficial a todas las provincias de esta región, pero Barahona, por su particularidad, y la región sur, su importancia. Por su importancia, y cuando me refiero a la particularidad del terreno, dificultades de acceso, etcétera, que hay entre las conexiones vía terrestre que hay con la región sur del país, son, digamos que, menores cuando nos referimos al traslado que tiene que darse desde Elías Piña hacia la capital, desde Independencia hacia la capital. Es un traslado a veces un poco más difícil, y Barahona se está proponiendo hacer una marcha con carácter regional.
interesante, vamos a ver qué pasa. Son cada vez más las provincias que muestran interés en mostrar su indignación por el tema de la corrupción que hay en la República Dominicana y sobre todo el tema de la impunidad. Que la clase política de la República Dominicana lo que debería es escuchar con tranquilidad y asumir que esta sociedad está exigiendo un cambio en la forma de hacer política y está exigiendo un cambio en la forma de actuar, está exigiendo que las instituciones realmente funcionen. Y está en manos de las autoridades de este país el que nuestra sociedad cambie y se transforme. Este movimiento de manera pacífica lo que está haciendo es exigiendo eso de manera clara y de manera contundente. Me extrañó que no se permitiera un acceso más cercano a las plantas, porque una manifestación, siempre y cuando no se ponga en riesgo la operación de esa planta, no se puede comprender por qué una manifestación pacífica no puede hacerse cerca de un lugar donde el gobierno está ejecutando una obra. Insisto, siempre y cuando no se ponga en riesgo la operación de la misma, que evidentemente no era el objetivo. Las autoridades alegaron temas de seguridad y trasladaron o permitieron el acceso por otro punto, un poco más lejano a la entrada original que se había planteado el movimiento, pero es una acción que busca llamar la atención sobre esa decisión que se ha adoptado en este país de que Odebrecht siga construyendo las plantas de Punta Catalina. Seguimos sin comprender por qué en otros países ha sido posible suspender de inmediato la actividad de Odebrecht, que anda buscando transparentar sus cuentas para que se le dé el acceso a futuros contratos. Aquí, Compras y Contrataciones ha informado en más de una ocasión que Odebrecht tiene suspendida su licencia como proveedor del Estado. Para contratos futuros no puede participar en concursos futuros. Ahora, el informe de la Comisión de Punta Catalina deja a uno con un sabor agridulce cuando cita en múltiples párrafos que consultó a las empresas involucradas en el consorcio. Estamos hablando de Tecnimont y Acero Estrella, que dijeron que solas no podían terminar la construcción de la planta. Aquí no se está abogando. Tecnimont lo que hace es hacer plantas. Claro, Tecnimont lo que hace es hacer plantas y Acero Estrella lo que hace es construir. Y aparentemente incluso la mayor cantidad de experiencia en la construcción de este tipo de plantas está en manos de Tecnimont. Uno no comprende cómo, si la mayor participación de Odebrecht, además de su experiencia en construcciones de grandes obras, no de este tipo, sino de grandes obras, y además el acceso a financiamiento que garantizaba Odebrecht, cosa con la que no ha cumplido, ¿por qué si Odebrecht no ha cumplido con su parte, por qué simplemente no puede ser sustituida por una tercera empresa o por las dos que ya están involucradas en el proceso, haciéndose con una mayor cantidad de personal y contratando a los técnicos necesarios para que le den la asesoría suficiente para que este proceso concluya? Insisto, porque la construcción de este tipo de plantas no es la especialidad de Odebrecht. Y el mayor compromiso de Odebrecht en la construcción de las plantas de Punta Catalina estaba relacionado, primero, con el hecho de que es una gran constructora, pero segundo, con las facilidades que se supone que debió lograr para el gobierno dominicano, buscando financiamiento y la banca internacional que le permitiera al Estado dominicano acceder a préstamos con condiciones ventajosas, cosa con la que no pudo cumplir precisamente porque se destapó el escándalo de corrupción y a Odebrecht y al Estado dominicano en sentido general se le suspendió todo tipo de crédito y financiamiento de obras en la banca brasileña. Si está incumpliendo con esa parte, ¿cómo es que no puede ser sustituida? A uno realmente le queda, insisto, este sabor agridulce de las conclusiones de la comisión de Punta Catalina, que además no puede en ningún momento sustituir la investigación de tipo penal que debe hacer la Procuraduría General de la República, que se ha cruzado de brazos en este caso, que ha insistido en dejar de lado el tema de las sobrevaluaciones, pero sobre todo el tema de la investigación de esta construcción de Punta Catalina. Estamos hablando de una comisión creada por el mismo Poder Ejecutivo, que es el principal interesado en que se diga que todo está bien. Y ese informe sobre la Ley de Compras y Contrataciones que publicó Finjus la semana pasada, sugiriendo incluso modificaciones a esta ley,
desde mi punto de vista, no es más que una respuesta al levantamiento de todos esos datos que parecieron sospechosos a los técnicos de esta fundación relacionados con la investigación que se levantó de Punta Catalina. Esas supuestas debilidades que permitieron que una sola empresa quedara participando y que fuera contratada pese a que llamó la atención de los mismos consultores, es lo que hace que Finjus emita un comunicado como el de la pasada semana, donde habla de que la misma ley de compras y contrataciones facilita la corrupción, en pocas palabras. Entonces, aquí tenemos tareas pendientes y el Ministerio Público no se puede dormir con este caso y a uno le sigue preocupando que haya sido tan flexible con la empresa Odebrecht en nuestro país. Bueno, hay un asunto, y es que aquí la Procuraduría hizo un acuerdo con la Odebrecht, dizque para que le diera los datos de todo lo que habían cogido los sobornos, y resulta que por lo menos por lo que ha dicho la Procuraduría hasta ahora, lo único que ha dicho la Odebrecht es que le dieron el dinero a Ángel Rondón, y Rondón dice sí, y esa es mi ganancia, y punto. Entonces, alguien da 92 millones de dólares a un individuo y no tiene constancia de a quién se lo van a dar para que le apruebe los proyectos. Esto lo que hace pensar es que hay un acuerdo no escrito. El acuerdo importante no es el que suscribieron la Procuraduría y la Odebrecht. El acuerdo más importante es el no escrito, porque por algo la Odebrecht no dice quiénes fueron los receptores finales de esos sobornos, ¿verdad? Y por algo el gobierno sigue con la Odebrecht y le sigue pagando. Señores, son más de 600 millones de dólares que le ha pagado este año después del escándalo. Entonces, ¿qué podemos pensar los ciudadanos si no es que hay un acuerdo no escrito de protección mutua? Entonces, vamos a ver. Esa protesta que se hizo, como todos los del Movimiento Verde, fue pacífica. Hay otras protestas que no lo son. Y quiero llamar la atención sobre un hecho que lo hemos mencionado en este programa muchas veces y hay que seguir denunciándolo. Vamos a denunciar a protestantes, a personas que hacen protestas. Resulta que la semana pasada un grupo de residentes de las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de las Américas bloquearon la carretera, la autopista, la Avenida de las Américas. ¿Por qué? Porque ellos tienen apagones. Entonces, nadie pudo pasar durante un tiempo ahí. Benito Juárez dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, el desprecio al derecho ajeno es el caos. Y aquí se ha extendido demasiado el hábito de que yo protesto para reclamar un derecho y pisoteo los derechos de todos los demás. Entonces, yo tengo apagones, por aquí no pasa nadie. Pateo, le caigo a patadas al derecho al libre tránsito que tienen los demás. Hay gente que va para el aeropuerto porque tiene un vuelo y lo va a perder. A mí que me importa, yo lo que quiero es que yo tener luz yo y que el otro que se lo lleve el diablo al resto. Y ese hábito dañino tiene una complicidad silente de todo el que se queda callado y no dice nada. No es verdad que cada acción de un grupo de vecinos, de ciudadanos que está reclamando un derecho, no es verdad que se deba tolerar en silencio. No, ellos están defendiendo un derecho legítimo, quieren tener luz y están pisoteando otros derechos legítimos. Esto al mismo tiempo denota una falta de vigilancia de las vías. Señores, la seguridad pública es un tema a uno para el ciudadano dominicano. Y la seguridad pública se puede concebir sin vigilancia. ¿En qué país un grupo de personas se pone en el medio de una carretera y quema goma e impide el paso? Y no están 8 carros de la policía en 5 minutos ahí quitándolo de ahí.
En este nada más. No hay vigilancia. Personas que fueron a Samaná el viernes para pasarse el fin de semana se vieron impedidos de pasar durante un buen rato porque había un grupo haciendo una protesta. Sí, eso es un hábito. En esta comunidad no hay agua, pues no deje pasar nadie por ahí, no importa si van personas enfermas, ve un médico, no, es el derecho mío y al resto que se lo lleve el diablo. Tenemos que hacer conciencia y decir que eso está mal, que eso es intolerable. Entonces, miren, si el que está protestando porque hay apagones le impide el paso a Rubén Bichara, ni siquiera así se justifica. Pero resulta que a quienes le están impidiendo el paso a otros que están sufriendo el mismo problema de los apagones. Pero yo tengo un vuelo, o me da la gana de que voy para Boca Chica a bañarme en el mar, porque es mi derecho como ciudadano. ¿Y cómo es posible que alguien no me deje pasar porque él tiene apagones? Que los tengo yo también. Eso no se puede seguir tolerando. A eso hay que ponerle un fin. A eso hay que ponerle coto. Y la autoridad lo que revela es que no hay vigilancia. Y donde no hay vigilancia, ¿qué se puede esperar? ¿Y cómo nos han hablado ya como de 4 o 5 planes de seguridad pública? Sin vigilancia en las vías de comunicación. En las vías más importantes del país. Porque la carretera Duarte la han interrumpido varias veces por gente que no tienen agua o que tienen un basurero y nadie puede pasar por ahí. El colmo. Señores, hasta sacerdotes católicos han participado, por ejemplo, con lo de Loma Miranda, aquí lo denunciamos en un par de ocasiones. Que quieren depredar una loma. Qué bueno que la gente protesta y nos identificamos con esa protesta y nosotros también protestamos y decimos no pueden acabar con Loma Miranda. Pero hay un grupo que dice que por aquí no pasa nadie porque hay que proteger a Loma Miranda. Entonces, para proteger a Loma Miranda hay que destruir los derechos de los ciudadanos. Señores, está sacerdote católico, bien intencionado, porque de verdad quieren luchar por preservar la naturaleza que nos regaló Dios. Pero qué manera de hacerlo, injustificable desde todo punto de vista. Entonces vayamos acostumbrándonos a denunciar esa cosa y a exigir que se le ponga coto, porque eso no puede ser. Uchi, antes de despedirnos, simplemente quiero felicitar la forma en la que el Ayuntamiento del Distrito Nacional está promoviendo el uso del malecón de Santo Domingo. Tuve la oportunidad de cruzar en varias ocasiones este fin de semana, sobre todo en la noche, y la gente está usando cada vez más el malecón como un lugar de esparcimiento. Para eso, así funcionan los malecones en todas las grandes ciudades del mundo que tienen acceso al mar en medio de su propia ciudad, que es lo que ocurre con nosotros, y la gente a veces le da la espalda en la capital a ese mar Caribe que tenemos ahí en la avenida George Washington. Se han creado las condiciones, muy buena iluminación, vi seguridad. A propósito, justo ayer vi policías motorizados y en bicicleta. Algunas de las áreas donde se estacionan vehículos están muy bien iluminadas. Quizás llama la atención de que se revise la iluminación en algunas de las áreas de estacionamiento donde estaba un poquito más oscura, pero a lo largo de todo el malecón, toda el área que se reformó está bien iluminada y mucha gente ha estacionado sus vehículos a la orilla sin obstruir el tránsito. Con la asesoría de las autoridades estaban divirtiéndose, compartiendo en familia y entre amigos. Posteriormente me imagino que se regulará un poco el uso de ese espacio para evitar que haya competencia de música y ese tipo de cosas. El dominicano es bulloso por naturaleza y por costumbre, por la forma en la que nos hemos ido desarrollando. Pero qué bueno que la gente esté usando los espacios públicos que se crean con el dinero del pueblo. Para eso están, que la gente comparta, que se junte, que hable y que sienta la tranquilidad
de que ahí está seguro, porque en el malecón se producían muchos atracos en el pasado reciente. Que haya mucha iluminación y que se vean los policías es importante.